Buenas, ¿cómo Hola, están? Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, ¿cómo Hola están? familia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. excelente. Muy Bienvenidos bien. a todos, bienvenidos a los que a poquito se van a Gracias. ir sumando. Hola Marie, hola Hola. Mari, hola Robert, hola Gretel, hola Eri, hola Fabi. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bien, Bien. Sí, muy bien, bien. Muy bien. bien. Sí. Bien, ¿cómo están desde el lunes pasado que nos juntamos? Bien, estuvimos hablando un poquito sobre las técnicas o la forma de canalizar. Justamente porque, bueno, algo que enfatizamos en Halo es, más allá de la herramienta que utilices el día de mañana, es que la canalización sea tuya. Lo otro es una validación. El canal sos vos. No es ni el péndulo, ni el tarot, ni la runa, ni nada. Ni el oráculo, sos vos. Lo otro simplemente es una forma de interpretar esa información que te está llegando. Eso está claro, es buenísimo y te empodera, hace que no transfieras ese poder al, por así decirlo, la herramienta, casi me sale decir al artefacto, no sé, parece que estoy de la época del siglo XVIII, le transfiere a la herramienta, digo, sino que sos vos, ¿no? Simplemente. Y es un lenguaje que te ayuda a, como decíamos antes, a empezar a interpretar. Bueno, bienvenidos a todos, a los que a poquito se estén sumando. Hoy me encanta que vamos a estar hablando de justamente cómo sanar un duelo. Estábamos hablando antes de arrancar con los chicos que un duelo no solamente es el duelo de la pérdida de un familiar, que eso sé que es algo sumamente difícil de traspasar. Se puede, sí se puede, a mí me ha pasado, a todos nos ha pasado. Es como una regla universal en la Tierra, ¿no es cierto? Todos nos vamos a ir. Es por suena como, pará, ¿qué estás diciendo? Es real. Todos vamos a traspasar que toquemos madera que no sea ahora, pero digo, todos vamos a irnos en algún momento. Lo mismo nos pasa con familiares y personas que nos rodea, solo que a veces, claro, en esto de los acuerdos kármicos no entendemos por qué alguien se va antes, se va en un momento o en un tiempo que no debería, según lo que nosotros consideramos, o que tiene mucho por hacer aún, etcétera, etcétera. Todo eso justamente, que forma parte de nuestras creencias, que las hemos visto con los chicos y dialogado tanto, que son creencias, ideologías, digo porque, aunque no lo crean, eso también amengúa el dolor de una pérdida de un familiar. ¿Qué pasa si ustedes consideraran, ejemplo, como consideran en los musulmanes, que entregarse e inmolarse es una entrega a Dios? Miren, me voy hasta ese punto, pero es real. Ellos lo hacen hasta con alegría, brindan antes de hacerlo. Uno dice, wow, ¿no es cierto? Cómo la creencia moldea algo que para otros es tremendo. Y quizás cuando alguien se va, a alguien le duele y quizá otro diga, no, qué alegría, está con Alá. Bueno, hablo de esto porque tiene mucho que ver los valores que tenemos. No estoy diciendo ni que estén mal ni bien, son valores. Valores de acuerdo a creencias, de vuelta, es decir, información que me traspasaron e información que yo elegí creer. Por eso creencia, lo que creo. Entonces, si nosotros consideramos claramente que esa persona debería haberse quedado más tiempo, que aún tenía mucho por hacer, que etcétera, etcétera, cuando hay más resistencia al entendimiento de que a veces las cosas así se han pactado, así se han acordado, es la resistencia a que eso, por así decirlo, se acepte. Le decía justo a los chicos antes también que tiene justamente el duelo tiene etapas. Estamos hablando que la primera, en verdad, obviamente es esto de la bronca. Primero, el desentendimiento, vamos a poner. Uno queda así como bollando, ¿no es cierto? ¿Qué me pasó? Porque no lo puedo creer, ¿cómo puede ser, ¿no es cierto? Que se le dice como un choque. Bien. Segundo, la negación. No, no puedo creer que se haya ido. No, no, no pudo haber sido así. No, alguien me está diciendo que se fue, pero está acá todavía. O yo sé que un día va a abrir la puerta y va a entrar. Son, digo, frases tremendas, pero es el proceso natural. No por eso le voy a quitar mérito. O sea, ay, bueno, eso va a pasar. No, 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 es muy importante. Pero pasa así, es la negación. Atrás de la negación viene esto de la bronca, porque se fue, porque pudo haber sido, odio a Dios, odio a la divinidad, odio a los acuerdos kármicos, odio a todo, porque yo no quería eso. Atrás de eso, claramente, entonces después cuando te das cuenta de que no importa cuál bronca haya en mí,
no voy a forjar que vuelva, que regrese. Fue una decisión tomada, por así decirlo. De arriba, de abajo, de la derecha, de izquierda, fue tomada. De ese acuerdo que se pactó, ya está. Entonces lo que me queda luego es aceptar, la aceptación. Y atrás siempre de la aceptación es cuando viene, claramente, cuando aceptás, cuando te das cuenta que pasó porque debía pasar. A veces sé que hay cosas que uno dice, no, tremendo, ¿cómo esto debe haber tenido que pasar? ¿No es cierto? Vamos a suponer a alguien muy chiquito, muy joven, que es una locura, pero cuando en algún punto aceptás que hay un ciclo de la vida, que quizá hay que agradecer que haya estado, aunque sea entre nosotros X cantidad de años, podría no haber estado. Hay gente que, hay seres que están meses, hay seres que están 50 años. Es decir, digo, cuando uno empieza a entender que no hay regla para eso, ahí va el punto, la aceptación, ese aprendizaje te transforma. Pasa a ser un aprendizaje transformacional, ¿no es cierto? Pero no solo quiero que nos quedemos en cómo hicieron ustedes o cómo consideran ustedes que se pasa mejor esta sanación del alma en el desapego de un duelo, sino que cuando hablamos, por eso yo decía, no solo el duelo de una persona física llegada, sea conocida, sea del linaje, sino el duelo cuando se pierde una pareja, el duelo cuando no se alcanza eso que tanto considere que quería. Son también duelos. El duelo de junté cosas en mi casa y las tengo que sacar, lo que se dice el acumulador compulsivo o el acumulador. Es el duelo, el acumulador empieza, esto lo tiro, ay no, esto me lo regaló mi tía a los 20, o sea, y no está, o sea, no lo digo en gracia, yo lo digo, le encuentra apego. Como también una vez dije, el apego no es malo, porque me hizo ese link con ella. Me hizo el link con mi papá, me hizo el link, el apego es bueno, me forjó una unión. Lo que no es bueno cuando algo es así, algo extremadamente, extremista en mi sentir, es extremadamente rígido en mí, no hay flexibilidad, no hay entendimiento de que ya terminó esa etapa. Entonces me apego más que a la persona, a la situación. Resisto la situación. ¿No? Ya está, esto ya me lo regalaron en su momento. ¿Entienden lo que voy? El valor no fue el valor de esto. El valor no es de esto. El valor fue en el momento que me lo dieron. A eso me tengo que apegar en todo caso. No al material en sí. Pero cuesta, yo ya sé, o sea, es muy fácil. Pero yo también me pasa. Tengo que tirar algo y digo, ay, esto me lo regalaron. Hasta en eso, ¿no? Entonces, el apego o la sanación de un duelo es en varios aspectos de nuestra vida. Puede ser hasta, miren lo que les voy a decir, dejar de creer en lo que creía. Que se me caiga la estructura. ¿Vieron el día que uno en terapia dice, wow, o sea que mi mamá y mi papá no eran todo eso que yo? ¿Eso es un duelo? O yo los estoy viendo de tal forma, también el duelo puede ser, yo los estoy viendo de tal forma, pero en realidad ellos son como son. La que se creó esa expectativa soy yo. También es un duelo. O sea, todo eso de aceptar en nosotros que debemos soltar una situación, idea, o en este aspecto, por ejemplo, por decirlo, el quedarse con cosas en tu casa y demás y acumular, sea algo material, lo que sea, en ese momento te tenés que dar cuenta de dónde está el aprendizaje. Lo que pasa es que, repito, y lo digo 1000 veces, porque es muy fácil siempre con el diario del lunes. Siempre es muy fácil, pero la realidad es que ahí está el punto, pasar. Por eso estamos hablando justamente de sanar un duelo. ¿Cómo sanar ese duelo? Ahí estoy viendo, hola Ine, ¿cómo estás? Marina Fulana, buenas noches, hermosa familia de luz. Hola Carol Ruiz que dice, buenas noches familia, siempre lindos verlos y escucharlos, muy sanador. Muchas felicitaciones a todos. Gracias Carito. Y gracias Ine también. Entonces ahí les pregunto a ustedes, ¿qué les ha pasado desde la experiencia y cómo la han sobrellevado? Pero no de, yo lo sobrellevé, ya estoy superado, ¿no? Superada. No. En ese proceso, ¿cómo han aprendido? Porque nos suele pasar esto muchas veces. Y llega un momento que esas 6 etapas que nombré, ¿verdad? Porque le sumé la transformación. Esas 5 etapas más la transformación, llegamos en un momento a hacer una gimnasia tal que lo hacemos más rápido. Como todo, ¿no es cierto? Yo le decía antes, quizás no llego a la ira. Quizás empiezo esto de como el choque de la sorpresa de lo que sucedió,
luego a la negación, no puede ser, no puede ser, y a veces directamente de la negación no pasas a la ira. Hay personas que ya masticaron esto de que hay que aceptar, y por ahí les pasa la negación, pero después van a la aceptación. A veces pasa que uno se salta, ¿no es cierto?, procesos, porque ya como que dice, no, ¿con quién me voy a enojar? Si esto es así, ¿no? ¿Cómo les ha ido a ustedes en la vida sanando duelos? Yo quería mencionar que está muy bien lo que mencionaste recién, no es un proceso lineal, Mm, porque de acuerdo al recorrido y a la cantidad de duelos en los que hayamos participado y vivenciado, sí, después se puede adoptar otra mirada. Eh, Hay muchos duelos, en mi caso sí, yo pasé por muchos duelos, duelos mira, hasta de una mudanza, fue un duelo para mí a transitar, porque, absolutamente. Esto del eh, desapego de las cosas, del lugar, como decía antes, de la acumulación, claro, pero en vez de ¿viste? acumulación, desapegarte un lugar donde viviste cosas. Exactamente, todo un cúmulo de cosas positivas y de las otras también, y bueno, ese fue. Después en lo laboral también eh, he vivenciado algunos duelos, eh, en la parte amorosa, en la parte afectiva, y sí, quizás los duelos, no, quizás estoy convencido, los duelos más transformadores fueron los más dolorosos, sí, quizás las partidas de los seres queridos. Bueno, en mi caso particular de mi hermano, en primera instancia, porque yo era muy jovencito, entonces en mí provocó en ese momento nada, aceptación, nada. Lo primero fue un shock y la negación viene de la mano con ese shock, fue como un estruendo, era algo increíble, no lo podía creer, no lo podía entender. Eh, si bien en ese momento en mí no se manifestó la culpa, en mi entorno familiar sí, eso yo lo percibía constantemente, la culpa de no haber hecho algo, porque él tomó la decisión de irse, ¿no? Fue una decisión personal y única. Entonces, bueno, desde ese lugar si se podía haber hecho algo más, algo no. Entonces, bueno, ahí comprendí que el dolor más grande y el desgarro más grande es para una madre perder un hijo. Eh, yo intentaba posicionarme en esa situación y observar eso, entonces era un dolor que la palabra que se me viene es desgarrador. Después sí, todos los sentimientos que vienen de la mano, la tristeza, la bronca, la rabia, eh, sentimientos de soledad, de mucho vacío. eh, y después fui más o menos comprendiendo porque es como que me fui, en un momento me fui de lo que es el plano de las emociones y traté de abocarme a lo que era la parte mental, ¿no? Y comprenderlo desde Ujú, otro lugar. Digo, ujú. bueno, quizás en algún momento puedo regresar a vivenciarlo y a sentirlo de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, intenté irme a ese plano mental y, bueno, comprenderlo desde otro lugar para lograr lo que mencionaste vos, esa aceptación, ¿no? Eh, esa transformación es como un volver a empezar. Yo a veces digo, varias vidas en una vida, es como un volver a empezar. Después me he dado cuenta que forma parte de la naturaleza. Nacemos, vivimos, maduramos un poco, a veces más, a veces menos, y nos vamos y volvemos, vamos y volvemos, vamos y volvemos. A A veces mí, el tema es, claro, se entiende que uno nace y se va, ¿no? sí, Pues del polvo venimos, al polvo vamos, con esa frase. Pero digo, el punto es en verdad, no, cuando uno empieza como a tironear es, y ahí por eso digo lo de las creencias, es, no se tendría que haber ido ahora, se tendría que haber ido después de mí, o tendría que haber hecho tal cosa, o primero tenía que hacer esto en su vida, o debería, ahí empezamos con esa lucha, ¿no? Porque imagínense, digo, si nosotros desde chiquititos naciéramos como muchas culturas también, con la creencia que uno viene desde el alma, no sé, muchas, digo, culturas aborígenes que dicen, ¿no? Que uno viene a cumplir esto, que se va en el momento oportuno y etcétera. A veces está tan trabajada esa aceptación que el momento que pasa duele, pero hasta es tipo agradecida que hayas estado este tiempo en la tierra, ¿entienden? Es increíble cómo las creencias alargan o acortan el duelo. sí. Es Y aparte de increíble. que en esta vida nadie nos enseñó a eso, es como un tabú el tema de la muerte, viste, quizás yo recuerdo porque, bueno, mis tíos no quedó ninguno en este plano, pero yo recuerdo que no vaya el nene a los velatorios porque se puede llegar a traumar,
Y yo lo veo distinto, al contrario, es vivenciar que la muerte forma parte de la vida también, ¿no? En mi caso está muy presente, yo la tomo como consejera, entonces hoy lo transito de otro lugar. Eh, pero, Sí, ahí sumo que hay culturas donde comen y uno dice, ¿cómo comen y claro, charlan claro. y se acuerdan de anécdotas divertidas de esa persona? Y se acepta que se sonría. Y anda acá, en nuestra cultura, que alguien se ríe en un velatorio, creo que te tiran con una piedra. Claro, ¿Entiendes? Y es aceptable, a eso voy. Cada uno ha mamado eso, ha absorbido eso. sí. Sí. Pero en definitiva, esa transformación que viene dada hacia el último de los pasos que mencionaste, sí está abocada a que el dolor ese sí, desde el amor. Yo eh, lo vivencio de esa manera, todo desde el amor, esos duelos, y bueno, la vida en sí, ¿no? Aunque muchas veces desde los planos mentales la gente no lo puede llegar a entender, bueno, ese no es un tema que pueda llegar a inmiscuirme a mí, ¿no? Porque forma parte del aprendizaje de cada uno, venimos a aprender, o sea, constantemente estamos aprendiendo, y constantemente es así, entonces bueno, a medida conforme van pasando las cosas y bueno, desde ese lugar, ¿no? De ese volver a empezar. Sí, eh, bien, te hiciste desde la resiliencia. claro, lo he pensado también por ahí, desde la resiliencia también, sí, esa capacidad Sí, que todos tenemos y también radica en la confianza en uno mismo y la confianza en la vida, ¿no? Es confiar, hermoso, muy es muy bien. importante. Confiar en Dios también, de cualquier forma, y lo concibo a cualquiera, yo no hay, bueno, nombraste al otro lo puedo concebir como la vida, la naturaleza, Ajá, sí, bien, aceptar, muy bien, muy bien, muy bien. sí. Muy bien, pero claro, pero venís masticando, ese es el punto. Muy bien. Y lo que pasa Para cada que, uno. Y el resto, sí, lo venís masticando, digo yo. Sí, 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 claro. sí, sí, A mí es me la base. pasa, perdón Robert, a mí Sí, me pasa que las estructuras de venir de la religión cristiana, ver que existe esa dualidad del cielo y el infierno o cosas así, que cuando era muy chica como él decía, yo me acuerdo que fui al velatorio de mi abuela y me acuerdo de ella, pero bien, y tenía 3 años. Y capaz que ahora vos lo hablas con adultos y se horrorizan, digamos. Depende cómo uno lo tome, cómo lo viva y lo experimente. Yo evolucioné mucho en ese tema porque yo le tenía miedo a la muerte. Desde muy chiquita siempre tuve esto de extrañar a mis padres cuando me iba, era muy compleja la situación mía por esta sensación de que los iba a perder, esto de que si se mueren yo no estoy, entonces fue para mí todo un aprendizaje hasta el día de hoy. Y qué bueno que de grande, escuchándolos a ustedes ahora, del saber que existen otras maneras de distintas culturas, cómo lo viven, cómo lo toman. Y la verdad que estoy muy feliz por eso, de que yo hace ya del 2010 perdí a mi abuela, que es el ser más cercano, de llamarlo como pérdida de lo físico. Me costó muchísimo asumirlo. Yo vivía con ella y yo la despedí. Me hice cargo yo de ella. Yo les avisé a sus hijos. Fue muy fuerte, pero en ese momento estaba re consciente de lo que estaba pasando. Y después, con el tiempo hice el duelo. Yo lo tenía a mi hija mayor recién nacida, a un mes de nacida. Era como que fue un combo. Y también tuve la vivencia de, antes de todo esto, allá por el 2005, la pérdida de una alumna, el fallecimiento de una alumna, entonces contener, yo recién, en 2003 me recibí de docente, recién nuevita en el ámbito educativo, también tremendo. llevar ese grupo, que ese banco, que ese lugar no está ocupado por esta niña, y con las familias llevarla adelante, y bueno, fue todo un aprendizaje, lo pude llevar por el lado de la religión, ¿no? Porque yo
fui catequista en su momento cuando era adolescente, entonces como que desde el lado siempre espiritual, porque en mí siempre hubo ese lado espiritual como dijo Robert, siempre desde el amor, desde la empatía, desde ponerme en el lugar del otro, me llevó bueno, a poder superar todas esas etapas, acortar esas etapas que vos nombraste, Maika, en los distintos aspectos de mi vida. He crecido con muchos duelos, no por la pérdida física de alguien, sino por mis vivencias personales, y que me ha llevado a esto, a poder acortar ese. Y puedo ayudar a otros a que eso también, acompañar y aconsejar y estar, con solamente estar y escuchar, eso ya aliviamos. Muy lindo, muy lindo. Y después, porque también el punto está, más allá de entender entonces cómo sanar la etapa, también es en qué aprendizaje nos ha dejado poder sanar esa etapa, ¿no es cierto? Que es lo valioso, como yo decía antes, por ejemplo, que es valioso el momento, en verdad, la situación, haber vivido esas experiencias, el tipo que sea con una persona, o sea una vivencia de un lugar, o sea una situación que ya no está más. Irme de un trabajo que hace muchos años uno está, es un gran duelo. Uno está, uff, ¿entienden? Es despojarse, no voy a ir más ahí, no me van a saludar más como me saludaban X persona, no voy a tener ese cartel ahí, no voy a hacer ese título que había ahí. Es un duelo. Es un gran duelo, todo es, y eso empieza, uno quiera o no, a afectarte. El tema es cómo lo llevamos, por eso. Sí, 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 absolutamente. Maika, me pasó. Yo para mí cumplí un ciclo en un trabajo y me fui a otra escuela. Y me pasó eso, de que en el nuevo trabajo me tuve que hacer de nuevo, ya en el otro trabajo ya me conocían, esto de la observación del otro, la mirada del otro, o cómo me iba a encontrar con mis colegas de aquel colegio, y sí, pasó y pasa eso, y uno se es como que rumea y se persigue hasta que aprende que, bueno, que hay que soltar y confiar. Sí. Y si se ponen a pensar, digo, porque por ahí hoy estamos todos dialogando desde lo que hoy sabemos, pero se ponen a pensar un poquitito, a sentir desde cuándo han tenido ese primer duelo. Y uno tiene, a ver, duelos, el duelo que es la pérdida de X cosa, duelo desde que se tiene que independizar de mamá para hacer lo que sea, ya no me ayudan en esto, ya me valgo por mí mismo, vuelve a hacer eso, o el foco vuelve a mí. El duelo de salir de jardín y entrar el primer día de primer grado, que es medio aterrador, pero es medio lindo. Salir de séptimo y pasar a primero, etcétera, etcétera. Vivimos aprendiendo. O sea, pero es un aprendizaje que es necesario. ¿Vieron cuando uno le dice a los chicos, no quiero que tengan ni que sufrir? Nadie quiere que nadie sufra. No hay que aprender a sufrir ni hay que comprar ese sufrimiento. Hay que entender, hay que enseñarle a los niños también, hay que entender que uno puede pasar por una etapa que te dé miedo, pavor, que agarres bronca, lo que sea, por haberla dejado, pero que atrás viene otra etapa nueva. Hasta en la pérdida de un familiar, atrás viene otra etapa nueva. Ustedes lo saben, hay un montón de personas que luego de haber perdido un familiar, tremendo dolor, nadie está quitando eso, digo, porque a veces uno se queda en eso nada más. Luego de eso empezó a darse cuenta que le tenía que poner más foco a su vida espiritual. Otra etapa, otra etapa. No estás faltándole el respeto a él, a ella, a eso. No, estás cumpliendo otro ciclo. ¿Sí? Toda esa información, esas vivencias siguen estando en vos, por eso. Pero es esto, ¿no? Es qué nos queda más que nada también. Y ahí uno empieza también a hacer el ejercicio de pasar cualquier duelo de otra forma, con otra cara. Otra Ahora cara. que lo mencionas, Y se me viene María. a la mente que sí, que cuando era chica debo haber vivido varios duelos, porque los diferentes procesos de cambio en la niñez, en la adolescencia, ya en adulto joven, me costaron lágrimas, de verdad, y ahora estoy cayendo lo que estás diciendo. Y ya después, ya de más grande, los diferentes duelos de familiares o de pérdidas,
La pérdida más grande que he tenido ha sido mi abuela, y estando yo a miles de kilómetros, y los demás duelos fueron trabajo, situaciones familiares, y lo que rescato de eso es la enseñanza que te deja atrás, primero porque necesitas de mucho valor para ver qué te deja y atravesar esa incertidumbre que te deja el hecho de decir que viene después y poder cultivar esa certeza de decir que vas a estar bien, que estás apoyada. Y, y lo más valioso que rescato es que te enseña a vivir el día a día, a disfrutarlo, a sacarle el jugo a cada momento que tengas, tanto con tu familia, si estás afuera en la naturaleza o leyendo un libro. Entonces, cuando las cosas cambian, eso te llena el alma y el proceso del duelo puede ser un poquito más liviano. No digo que sí, pero quizás pueda. Eso es lo que yo rescato de los duelos. Ujú, claro que sí, la aceptación ayuda mucho. No nombramos, por ejemplo, el duelo de una separación para un niño de los padres, lo es también. Sí. Por eso es una transformación eso también. Uf, Y hablando de De- transformación, Mari, ¿ibas a decir algo? no, sí, no, se me vino a la mente también, no sé si entra en duelo el tema del nido vacío, ¿no? Que muchas mamás Sí. otro experimentan. duelo también, claro. Y ni que hablar si tu hijo decide irse a otro país o lo que sea, vas físicamente, miren, a veces cuando estoy dialogando con alguien que le es difícil soltar al familiar fallecido, les digo esto realmente, les digo, a veces necesitamos imaginar que se tomó un avión y se fue a vivir a otro lado y estamos imposibilitados de verlo, ¿no? O sea, pero nos podemos comunicar de otra forma. Físicamente no te tengo, pero te tengo espiritualmente. Y eso es sanador también. Es una forma de sanar el duelo también. Es alivianador. Porque pasa, yo conozco gente que hace 20 años está en otro país y todavía no pudo volver a tomarse un vuelo para ver a alguien. Y entonces, ¿qué diferencia hay con eso? Perdón. Ah, no, ahora hay WhatsApp y eso. Bueno, sí, pero físicamente no lo tenés. A eso voy. No le pudiste dar nunca más un abrazo ni un beso. En todo caso, entiendan como, no estoy queriendo decir, ah, bueno, no, no, estoy queriendo decir que se puede sobrellevar de otra forma también. Un poquito más liviano. Como justo para transmutar. Yo he tenido varios duelos porque en mi caso de chiquita nos mudábamos mucho, ¿no? Por el trabajo de mi papá, y uno se llega a acostumbrar al sitio donde estabas, armas tus amistades, tu mundo mágico de niño, estás feliz, y cuando te dicen hasta aquí nomás tienes que irte a otro lado y sufres en adaptarte en eso, a otro lado hasta que llegas a hacerlo y de ahí otra vez tienes que mudarte, ¿no? Entonces, si comienzas a recordar qué tenía, había allí las comparaciones, ¿no? Ahí antes era mejor, ahora falta esto, pero bueno, la aceptación y seguir para adelante, ¿no? Entonces, un duelo que yo tuve también fuerte fue cuando terminé mi etapa escolar. Para mí fue como un corte trascendental, ¿no? Un salto para otro tipo de vida, ¿no? Ya la universidad, otros estudios, tienes que ser más independiente, fue muy fuerte, ¿no? Y hasta ahora lo recuerdo no como un dolor, sino como algo que me gustó mucho y que nunca quise dejarlo, ¿no? Y que bueno, ya tiene que pasar. Mis duelos con personas que han trascendido, no sé por qué no ha sido tan fuerte. Siempre he sentido que es un hasta luego, ¿no? Que en algún momento nos vamos a encontrar o lo sentimos. En caso de cuando falleció mi abuela o mi papá, que no pude estar con él, cuando llegué sentía paz. Siempre en los duelos yo he sentido paz, tranquilidad. Sí he llorado porque uno extraña a la persona, los momentos vividos con ellos, pero ahí nomás, yo no lo, o sea, lo recuerdo como cariño, pero no como apego. Y lo dejo fluir y lo dejo ir.
En mi Bien. caso, con cosas de apego material, si yo soy que me gusta guardar las cosas y comienzo a... Dejo, no, no, pero esto me recuerda la foto del primer esto, la libreta del colegio, entonces lo guardo, pero no, hay que desapegarse porque hay que dejar que fluya la energía, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy pasando bueno, hace un par de años tuve una mudanza y salió, pero tuve un apego a un sitio, pero no se dio. Entonces, por más que uno o sea, insistí, no salió. Salió algo bueno, pero siento ese apego, ¿no? ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? Y es un dolor como, no, como uno no acepta, ¿no? Si tú querías eso, ¿por qué no salió? Si tenías todo a tu favor, ¿por qué? De repente viene la comprensión, de repente no era el momento, de repente no es las energías que tenías que estar ahí, o muchas cosas que ahora ya estamos aprendiendo a través de los talleres, ¿no? Comprendiendo por qué se da la situación, por qué te pone el universo donde tienes que estar, ¿no? Entonces, eso y a mí es una lección que yo siento que he pasado, pero que siempre vuelve y vuelve, pero cada vez la estoy manejando y tratando de pasar, ¿no? Me pregunto, pero ¿por qué tengo que estar en este lugar? Tengo que aprender algo y en verdad tienes que aprender a convivir con las personas, ya sea en el trabajo o en tu vecindario. Algo tienes que demostrar, algo te tienen que demostrar ellos. Entonces, tu foco de atención, como dicen, ya vas cambiando, ¿no? Entonces dije, bueno, esto no fue para mí. Y lo que tengo para mí lo tengo que transformar en luz. Y eso es lo que estoy haciendo, cambiando, arreglando, sintiéndome fluir y que fluya energía conmigo. Y volvió otra vez, volvió esa sensación, ¿no? De por qué, de cuestionamiento. Entonces dije, bueno, como soy el número 5 que siempre transmuto, y comencé a pensar, entonces, antes entregaba la llama violeta para que lo transmute, pero ahora, como volvió, siento que algo tengo que aprender porque regresa. Entonces, estoy aprendiendo a entregarlo a Dios, ¿no? Al ser divino. Dios, te entrego esto, por favor, ayúdame a transmutarlo, a cambiarlo, a entender por qué está pasando y encontrar tranquilidad. Si estoy en este lugar es por algo. De repente hay las energías, el feng shui, algo tiene que haber que tengo que estar acá y no en el otro lugar. Algo debo captar, alguna coordenada, comienzo a pensar, ¿no? Que debo que estar en estos lugares. Y fue así, y siento paz y tranquilidad. Y la semana pasada, el sábado pasado, estaba yo preparando un almuerzo con la familia, todo, y escucho una música linda, y subí corriendo de Bruce Springsteen a escuchar la música, y en eso siento una voz muy interior que me dice, ¿estás preparada para irte? Y yo, wow, ¿por qué escuché eso? Entonces, y pensando y reflexionando, ¿por qué me vino eso? Es porque estoy poniendo mi foco de atención en cosas que que no te la vas a llevar. Y estás perdiendo tu energía se está yendo, se está escapando en cosas que no, que te están jalando para tu crecer espiritual y para que tu luz brille. Y en verdad yo sentí que no estaba preparada por estas cosas, que tengo que ir limpiando. Como Bien. dijo Santa Teresa, ¿no? Tú te mueres con los que se mueren, no, tú estás viva. Entonces, cada minuto de tu tiempo, que es ahora lo que yo valoro, tengo que tratar de fluir y no poner mi foco de atención en esas cosas que me están atando, ¿no? Y eso es lo que yo estoy tratando de Hermoso. pasar esos duelos. Bien, hermoso, hermoso y hermoso la técnica, digo, o la herramienta que cada uno utiliza, desde lo que hablabas del colegio, por así decirlo, o de del traspaso que tuviste que hacer, que eso también es un gran duelo. Darte cuenta, más que el colegio, es darte cuenta que creciste. Uf, de acuerdo a cómo es uno, digo, porque el que es muy independiente en su forma de ser, ese no sería un duelo que le pegue, le pegaría a otro, por así decirlo.
Pero si en ese momento uno está apegado a la figura de que te ayude, no muy mamá o lo que sea, un ejemplo, entonces ese crecimiento, claro, también es un duelo, te reacomoda. Todo lo es. Hermoso, hermoso. Voy a leer un segundito que dicen, Ine Fulanas que dice, hola Ine hermosa, dice, desarmar la casa de mi mamá después de trascender fue tan duro como revivir el funeral, durísimo. Sí, lo siento eso. Vani dice, hola familia hermosa, es tan sanador escucharlos, dice María Fernanda, dice, me siento identificada con un poco de cada uno de ustedes, dice, me ayudan a clarificar mucho. Gracias, gracias, gracias. Gracias a vos, bonita, por estar. Y al resto, qué le ha pasado? Pero más que nada también cómo ha hecho para sanar ese duelo. ¿Cómo lo ha sabido sobrellevar? Bueno, yo creo que, hola, buenas noches. Hola. Este, yo creo que cada duelo nos va enseñando algo más, nos va ayudando a crecer. Siempre te das cuenta que faltaba un poquito más, o que había un detalle más por conocer, y se lo va aplicando a medida que van surgiendo diferentes situaciones, duelos de todo tipo, creo que vamos pasando a lo largo de nuestras vidas, más algunos que estamos un poquito más grandes, y los vamos aprendiendo a transitar. Y hay muchas veces que me pasó de decir, no, esto ya sé cómo pasarlo. Y no había un detalle que no lo había tenido contemplado. Por eso decía que siempre hay un poquito más para aprender, y que nos ayuda a seguir adelante. Y sí, como decían los chicos, la mayoría es entregarse y decir, bueno, esto es lo que tengo que vivir, esto es así. A veces hay muchos que no lo pueden llegar a comprender, pero bueno, eso no nos tiene que detener. Continuar con nuestro crecimiento propio y más allá de lo que puedan opinar o lo que puedan decir, poder asimilarlos y poder sentir cada detalle que vamos incorporando. Bueno, personalmente, la mayoría sabe, pasé por situaciones así un poco movilizantes últimamente, y yo soy de esas más bien independientes y que no me aferro demasiado a las cosas materiales, pero por ahí tocan la familia, tocan los hijos, y ahí sí se siente el cimbronazo, y bueno, cada uno en la situación en que más lo moviliza, por supuesto. Pero bueno, es ir recordando y utilizando todas las herramientas que vamos aprendiendo, que vamos cargando en el bolso de todo lo transcurrido en la vida, y poderlo aplicar. Y así vamos saliendo. Creo que parece muy simple contarlo, pero no, cuesta a veces darse cuenta, y eso nos hace ir repitiendo y repitiendo muchas situaciones hasta que, bueno, vamos intentando especializarnos en cada situación que se nos presenta. Hermoso, sí. Sí. Hay que empezar también sí, no sé si especializarse, pero sí, sí, empezar a entender, sí, fue igual una buena frase, especializarse, ¿no? Que es a empezar a tal cual, a detectar, por así decirlo, a qué situación te estás enfrentando. No todas son iguales, no todos los duelos van a ser iguales. Sí, sí. Seguro. Súper lindo, Nati, gracias. Sí, bonita. Bueno, ahora arranco. Arranque. A mí me pasa, me identifico con mucho de cada cosa que dijeron mis compañeros, ¿no? Por ahí con Nati, cuando habló de la independencia, que bueno, cada uno ha sufrido cosas y ha pasado en la vida distintas situaciones, entonces quizás
De chico uno aprendió a ser independiente, entonces fui siempre desapegada. Quizás veía a alguien que, no sé, no tenía algo o estaba con frío y yo, toma, toma mi saco, le doy mi saco. ¿Cómo le vas a dar el saco? Y sí, después me compro otro. O quedarme yo sin algo por darlo, o eh, no sufrir los duelos. Es como que digo, bueno, ya está, tuvo la suerte de estar acá, vivió su vida, la vivió bien, la vivió mal, tomó sus decisiones y llegó su momento y sí, lo extraño, pero no soy de llevar esos duelos, de decir, bueno, hoy me ha pasado con una sola persona que fue mi abuela, porque fue difícil cómo dejé de verla y poder encontrarla después de 4 años de búsqueda, ¿no? Esa creo que fue la única que sí, que aún sigo haciendo el duelo, pero después en otras cosas soy muy desapegada, muy, muy desapegada. Este, por mi trabajo también he sufrido muchas pérdidas de amigos, de compañeros, de gente que quizás se expuso para salvarte a vos. Entonces es como que uno viene fogueado, golpeadito, y es como que, y bueno, es uno más, es uno más, es uno más, y sí, la procesión va por dentro, pero quizás uno no lo demuestra. Quizás yo veo una película y lloro, o con ciertos temas me quiebro, pero he ido al velatorio de mi abuelo o de mi otra abuela y no se me ha caído una lágrima. Y todos me miraban como diciendo, "Esta piba". Entonces es como que yo dije, bueno, lo disfruté mientras lo tuve, lo visité, vine a comer con él, estuve con él, me divertí, y yo soy siempre de hacer chistes o de repetir cosas que decían ellos. Entonces es como que constantemente yo nombro a todo el mundo. Y mi hija me dice a veces, ay, mami, ¿cómo vas a decir eso de tu abuela? No, pero si eso me lo decía mi abuela, le digo yo. Entonces, yo como que todo el tiempo la nombro, como que hago los chistes que hacía ella, como que me acordaba, no, mi abuela lo hacía así y probamos la comida como nos hacía ella y los postres y las cosas. Entonces, como que siempre de alguna forma los tengo, porque yo recreo todo lo que me dejaron. Entonces, sí, uno por ahí extraña no verlos, pero estoy todo el tiempo bromeando con, ay, no, ¿te acordás el abuelo que pasábamos para las Pascuas? Que decía, ahora les voy a dar la Pascua a ustedes, y salíamos todos corriendo por esas creencias que ellos tenían. Mi abuelo era paraguayo y él nos contaba que en Paraguay a los chicos en las Pascuas le daban un cintarazo, no sé cómo era. Ah, qué La lindo. cuestión que había que correr, nadie quería ir en las Pascuas a la casa de mi abuelo porque nadie quería recibir las Pascuas. Es una costumbre que se puede quitar sin problema esa. Y esas cosas yo me acuerdo y me da risa, y quizás hay otras personas que lo ponen mal porque ya no lo tienen, pero yo en ese momento lo disfruté. Es Entonces como es que como que, los honrás, los tratás de honrar constantemente, en vez de... exactamente, entonces yo lo vivo así. Ujú. Y después, bueno, en mi casa, un día venís y pedí un volquete y saqué todo, saco todo, o sin volquete, voy, saco a la vereda y al rato veo que no hay nada. Eh, Esto no lo uso, alguien lo va a llevar. Esto no sirve, esto para qué no lo... Y saco bolsas y saco cosas, o sea, soy muy desapegada. Bien, a ver, ahí va, a lo material. Vieron que cada uno me encanta. Pues vieron que cada uno, me falta todavía ahora Fabi, pero cada uno era por ahí a una situación. Puede que alguien sea, no sé, alguien que de chiquito tuvo que aprender a ser desapegado y resiliente con su familia, por ejemplo, porque no la tuvo. Entonces, Claro, por ahí a esa persona le decís, no es de malo, pero le decís, se falleció tu madre. Y te dice, yo nunca supe lo que está en una madre. Entonces, para mí es como, no podés decirle insensible ni nada, no sabe lo que es esa figura. exacto.
¿no? Y me estoy yendo un poquito más profundo, a que entiendan que muchas veces ese dolor del duelo tiene mucho que ver, les dije, como decía al principio, con la relación que yo tengo con eso. Tal cual. Ejemplo, me voy al otro extremo, alguien que es muy apegado a lo material, a los bienes materiales, le queda 3 meses para pasar al otro plano, lo sabe y todo, y no se quiere desapegar de la casa, del campo, de la no sé, ¿no? Tremendo. Bueno, pasa de todo, o sea, cada uno es como es la relación que ha construido, el apego que tiene, ergo, el dolor que le genera no tener más eso, lo que sea. Sí, sí, sí. Sé que suena como, pero pará, un familiar es la relación que hayas tenido. Porque también ustedes hay familiares que seguramente ni contacto tienen. Tal Como hay cual. familiares que sí, que les duele. Hay gente que te dice, Ujú. mi tío político falleció, pero con tu tío político tomabas el mate todos los días, te buscaba el colegio, te crió. ¿Cómo no te va a doler? ¿No? Claro, Aunque sea claro, sí, sí, político. Y claro. otro que te dice que alguien más cercano le falleció y te dice, sí, pero nunca tuve contacto. ¿Entienden? O sea, porque ahí está, no es el linaje ni nada, sino es el vínculo creado. Sí, absolutamente. Vamos, gracias Mari. ¿Y vos, Fabi, Bueno, que también has traspasado duelos? sí, ¿Cómo lo has podido sobrellevar? el peor para mí fue el de mi mamá y mi papá, que fue con 14 días de diferencia. Yo pasé por todas las etapas, la negación, la ira y la aceptación. El desapego de las cosas materiales, ahora me está costando menos, pero yo estoy en el departamento que era de mi mamá. Entonces, al principio me costaba mucho, porque yo venía de trabajar y lo primero que hacía era abrir la puerta y mirar la silla donde se sentaba. Y agarraba algo y decía, en esta taza tomaba. Ay, me iba a trabajar con la campera de mi papá puesta. ¿Para qué? Ahora digo, ¿para qué? En ese momento yo me ponía la campera de mi papá. No me importaba que era de hombre, yo usaba la campera. Y Alejandra, que es mi hermana que vive en el departamento de adelante, venía y me decía, pero esto tirá, pero esto tirá. Ella tiraba y yo guardaba. Yo le decía, no, no, esto no. Pero ¿para qué querés esta agenda? Porque está la letra de papá. Y acá tengo la letra de mamá. Y ahora estoy empezando como ya a, bueno, esto, ¿para qué lo quiero? Mi mamá hasta guardó la libreta de la caja de ahorro del padre de ella. Ya estoy tirando cosas. Es que, Y, claro, te y falta un me, lugar gigante. sí, y me costó, la casa es grande, me costó mucho. Y después me pasó como Eric, con los talleres y con todo, y con la sesión de mediunidad, ahí terminé de entender que yo no pude haber modificado nada de lo que pasó, porque yo sí me sentía culpable de no haber escuchado a mi papá a la noche y encontrarlo fallecido a la mañana, de haberme ido del hospital y que me llamen a la mañana que no había fallecido. Y cuando hicimos la sesión, que ellos dijeron que no, que tenía que pasar así, que no hubiera podido hacer nada, eso fue muy liberador para mí. Y lo que aprendí es que antes, cuando ellos estaban, yo para todo pedía permiso. Era como, voy a hacer esto, ¿les parece? Y depende de la opinión de ellos en lo que yo hacía. Oh. Y lo que yo aprendí y crecí es ahora en hacer lo que yo quiero. Lo consulto, pero la decisión es mía. Y todo esto me llevó a seguir este camino de los talleres, de las terapias, que es lo que realmente me gusta y con lo que yo estoy, pero fascinada. Entonces ahora sí escucho por ahí, voy y le consulto algo a mi hermana y me dice su opinión y digo, bueno, pero yo pienso distinto. Y me voy y hago lo que me parece a mí, que es lo que yo no hacía. Yo dependía, alguien decía algo, yo automáticamente miraba la cara de mi mamá o de mi papá para ver si había aceptación o no había aceptación. Ahora me tengo que valer yo sola, no tengo quien me diga esto sí, esto no. Y creo que en ese camino crecí. Una amiga el otro día me dijo, encontraste tu lugar. Cuando yo le cuento de los talleres, todo me dijo, estoy feliz, encontraste tu lugar. Y la El verdad que sentido de sí. pertenencia, que les digo que es tan Sí, importante. El sentido de pertenencia diría que es eso, es muy importante, entender para qué vine y por qué estoy acá. Y no sí, yo levantarme todos los días sin brújula. años me lo pregunté.
O sea, ¿para qué vine? ¿Para dónde tengo que ir? Y encima mi hermana me cargaba, que me decía, no sé qué vas a hacer el día que no esté mamá, y todo le consultas. Y bueno, acá estoy, aprendí. A la Costó, larga se aprende. costó porque tuve que crecer de golpe. Como decir, bueno, ya no está mi bastón. Hermoso. Muy bien. No dice, nadie dice que no ha costado, pero que lo estemos contando hoy, para aquel que esté pasando un duelo, no esté viendo ahora o más luego, ¿no? Porque dice, a ver cómo sale un duelo, yo que estoy mal. Si estamos todos acá hablando es porque se puede pasarlo, primero. Así que ya eso te da un respiro. No te voy a estar quitando el dolor en este instante cuando lo escuches, pero te estoy dando el aliciente de que es un proceso, que lo vas a pasar lo mejor posible, de acuerdo a justamente esta resistencia, de estas etapas que estábamos hablando al inicio, para que después la cosa se acomode. Y se va a acomodar, no te preocupes, a la corta o a la larga se va a acomodar, siempre, siempre, siempre. Es tremendo, pero es. Así es, así es. Esperen que está Vivi también, me dice, me sumé tarde, pero buenas noches familia. Hola Vivi, ¿cómo estás bonita? Bueno, y gracias a los que nos están viendo. Y les voy a tirar así una última pregunta para todos. Y es, ok, ¿cómo, más allá de lo que estuvimos hablando, qué tipos de duelos hay? Me encantó porque cada uno pasó por duelos distintos. Cada uno justamente validó esto, ¿no? De que de acuerdo a su vivencia, ¿qué es lo que más te costó? Quizás fue familiar, quizás fue material, quizás fue material. No es que seas materialista, es que por ahí eso fue lo que tenías, ¿no es cierto? Y lo otro no estuvo tan presente. Quizás podés tener gente al lado, pero si no, también no te brindan un vínculo cercano, no te vas a aferrar a eso, a aferrar ni tener apego a eso, ¿no es cierto? O sea, por eso lo nombro, pero no nombro como, bueno, si te aferraste a eso. No, 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 a veces es eso lo que tenías. El oso que alguien te regaló, para vos era un símbolo de afecto, ¿entiendes? O sea, no tiene por qué ser simplemente el dinero o algo, ok. O haber pasado etapas como hablamos, puede ser de una separación, de pareja, de padres, puede ser esto de que contamos recién, de tener que haber aprendido justamente a valerse por sí mismo, es un duelo absolutamente gigante ese, que todos lo hemos pasado también. Pero me encantaría que, aparte de justamente hablar de cómo sanar el duelo, y estuvieron hablando de sus técnicas o sus formas en que, no sé si eran técnicas, lo han hecho inconscientemente casi, quizá a la fuerza, a las piñas, como se lo han pasado y contaron el cómo. Súper valiosos, muy valientes, muy, muy lindo que lo puedan expresar desde el corazón. Pero es justamente cómo aconsejarían ahora, desde todo lo que saben, a poder traspasar ese duelo. Ustedes contaron cómo lo hicieron, pero hoy, ¿cómo lo harían? Robert decía desde el amor, alguien también decía, estaban hablando desde el aceptar o el desapego. Bueno, ¿qué palabra o qué frase cortita ustedes creen que serviría, no importa desde la experiencia, para que recuerden que, ok, en base a esto me va a ayudar también a poder traspasar este dolor de una forma mucho más rápida, más fácil? Si me pongo a pensar, para mí es una de las técnicas, por ejemplo, que me gusta utilizar, como les decía antes, es esto de, así como dije, de quizás la persona, imagínate que viajó, ok, a veces es para que eso, por así decirlo, no duela tanto o entender que ese ciclo ya pasó, es también la proyección de que o lo sigo teniendo en otra forma, energéticamente, o que también he vivido sin eso. ¿Me decís cómo? Sí. Es como otra técnica más que a veces hago. Como que siempre tuve la conexión que hoy tengo. ¿Se entiende lo que voy? Nunca lo he tenido físicamente, siempre esa fue mi conexión. Porque aunque no lo crean, ese es el chip, por así decirlo, que uno cambia y la cosa se aliviana. Si no, uno está, lo que dije al principio, la resistencia de quiero vivir la misma etapa, el mismo momento, la misma cosa, quiero que esté acá, ¿entienden? Y si yo digo, ok, siempre fue así,
uf, es como que, ¿cómo? No puedo volver a lo que no tuve. Tremendo, pero sirve. Sirve también, es otra técnica, otra palabra más. Para lo que sea, ¿eh? Para lo que sea. Digo, si hoy estás viviendo en una casa chiquitita, pero antiguamente tenías un caserón, eso también es un duelo, haber pasado eso, por ejemplo, ¿no? Haber perdido vamos a hacer un estatus, todo es aprender. Entonces, ok, imagínate, y a veces hay gente que se la pasa, ustedes han escuchado, ¿no? En esa melancolía de lo que ha pasado y sucedido siempre fue mejor. Eso también es duelo constante, pero todavía sin sanar. A veces entonces lo mejor es decirle justamente a esa persona, ok, necesito que avances, porque si no avanzás eso ya no va a volver. Y para avanzar necesito que creas que eso nunca estuvo. A eso me refería también. Siempre viviste esta etapa. Y se quedan, ok. Entonces, ahora sí construir lo que viene. Es como darte el aliciente a que vayas por eso que tanto querés, ¿sí? Sin estar todavía resistiendo y quedándote, pero ya lo tuve, bueno, ya no. O sea, ¿no? Hay que... Es duro, pero se puede. Puede ser alguna técnica, sí, o puede ser también esto de, lo que hablaban es enfocarse en el amor, enfocarse o en el desapego de X cosa, lo que sientan, lo que sientan. ¿De qué forma ustedes les pueden también ayudar a cerrar con Monio esa etapa? Mira, se suele decir muchas veces que el momento más oscuro de la noche es un instante previo al amanecer, ¿no? Y a mí me resuena mucho el acuerdo de almas que mencionaste anteriormente. Me viene resonando así que te agradezco por mencionarlo porque me he olvidado de eso. Y muchas veces nos suceden situaciones que, entre comillas, aparecen como muy malas, muy dañinas en el momento presente, ¿no? Pero quizás si no las viviésemos, no podríamos reconocer y andar por otro sendero, que es el que previamente acordamos, y no lo podemos hacer consciente. Entonces muchas veces, esto lo noto mucho en las enfermedades, que me lo han manifestado en procesos oncológicos algunas personas, en donde me decían, Robert, mira, yo abracé la enfermedad, por ejemplo, la abracé. Digo, claro, es verdad eso, porque vos estás haciendo situaciones y estás haciendo cosas que si no te hubiese pasado eso, jamás, pero jamás en tu vida las hubieses transitado. Y es en cierta forma, sí, es como, no sé si consejo una sugerencia así de vida o que lo he experimentado, porque si no lo experimento es como que queda en una creencia, ¿no? Entonces, como que lo experimento de mi individualidad, digámoslo así. Así que bueno, Bien, es. buenísimo. Buenísimo. Bueno, yo me sumo, ay, perdón. Sí, yo me sumo a lo que dice Robert. Cuando me ha tocado muy de cerca aconsejar a padres con niños que han fallecido sus abuelos o padres mismos, en la docencia pasa mucho, es que lo dejen expresar, de que vivan, que lo experimenten, y acompañar, escuchar y estar, la aceptación y la vivencia. Es así. Siempre con la verdad. Sí. Y bueno, acompañar y escuchar y dejarlo que se expresen, que se vivan, y a medida que pasa el tiempo y que uno va creciendo, eso se va acortando. Pero bueno, como todos sabemos, cada uno tiene su enseñanza en este plano, así que bueno, esa es mi sugerencia, de que Muy todo linda. tiene un tiempo y que va a pasar, y que bueno, que hay que aceptarlo. Muy linda, Irene. Gracias. Yo me quedo con la flexibilidad en la situación que estés pasando, de no resistirte o no querer cambiarla, para que fluya, y con el valor para seguir adelante, para que puedas tener la confianza de que algo nuevo trae, que es para tu crecimiento, y poder tener un entendimiento de para qué estás pasando por todo eso. Hermoso. Suman todo, muy bien. Claro que sí. La flexibilidad digo,
Desde todo lo que estaban diciendo también, desde para entender lo que te está pasando y expresarte, desde la aceptación, desde todo, de ponerte en el lugar del otro, bueno, empatía, y eso, pero también flexibilidad. Hermoso, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, totalmente de acuerdo en la empatía y en poder entender lo que o percibir lo que dice el otro. Alguna vez me dijeron y me quedó muy grabada la frase todo pasa y no pasa nada, y que me la repetí mucho en momentos así muy difíciles. Me decía todo pasa y no pasa nada, y muchas veces me pasó que la entendía de una determinada manera, pero en ese momento la podía aplicar de otra diferente a la que la había aplicado anteriormente. Entonces, según el estado en el que uno está o cómo percibe en ese momento la situación, podés darle un pequeño giro también a esa frase y poderla entender desde diferentes ópticas. Y a mí personalmente me sirvió y era tan real, todo pasa y no pasa nada. Estamos acá y es lo que necesitábamos en ese momento y es lo que nos ayuda a crecer. Hermoso, sí. Sí, es a lo que uno después termina de comprender, por así decirlo, de llegar, pero lo que pasa es que, claro, claro, es una forma, por así decirlo, simple para entender algo complejo, pero no está muy bien. Sí, 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 a veces. Simple y a veces muy complejo y otras veces, o yo me lo repetí tanto que después No, no, decía, y sí, es está tan muy bien. simple, pero bueno, sí, a veces asimilarlo en determinados momentos es como decir, no, no, no lo llego a encontrar, no puede ser. Bueno, parte de la negación también en algunas situaciones, en algunos duelos, pero es Muy así lindo. de simple. Sí, sí, es que en verdad, sí, si nos alejamos un poquitito de las situaciones, las cosas son simples. Joder, ese es el tema, duele eso, comprender cómo, sí. Gracias, Nati, sí, hermoso. Gracias. Yo creo que los duelos son algunos más fáciles y otros más difíciles cuando uno ya viene acompañando a una persona en una enfermedad, por ejemplo, vos ya te estás preparando, sabés que en algún momento va a pasar y lo tomás de otra manera. Ahora, cuando es algo repentino, un accidente o alguien que decidió partir, o ese quizás ahí tenés más preguntas, el por qué, o sentís culpas de no haberte dado cuenta, de un montón de cosas que te preguntas y bueno, lo vas manejando con el tiempo. Pero lo que yo siempre aconsejo es disfrutar el día a día, disfrutar a la persona que uno quiere, sí planificar para el futuro, pero no volverte loco con eso, porque a veces perdemos de disfrutar lo que pasa hoy por preparar lo que quiero para mi futuro. Entonces hay que como tener un equilibrio entre una cosa y la otra. Y, y bueno, el día que trasciende esa persona que yo quiero mucho y qué sé yo, bueno, recién lo conté, ¿no? Estoy todo el tiempo haciendo o repitiendo frases que decía o haciendo una comida que ella hacía o poniendo una música y le digo a mi abuela, siempre digo, Tota, esta para vos, y porque sabía que a ella le gustaba, entonces es como que todo el tiempo la tengo presente a esa persona. Bien, Y sí, hay es gente que por traerlos ahí no aquí lo ahora. nombra, pero no sé, yo soy de nombrarlos y de hablar de las personas fallecidas todo el tiempo. Y es como que hay gente que dice, no, 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 porque, pero yo no, yo como que sigo hablando como que está conmigo aún. Entiendo, sí, sí, sí. Por eso los traes en el aquí y ahora. Los traes al aquí y ahora. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Es bueno también, es bueno, Hay para no gente sentir que que le ya sirve. están. Y eso también, de paso, ya que nombraste eso, como siempre digo, desmistificar esto de que no los puedo nombrar porque no los dejo descansar en paz y siempre digo, no existe eso.
existe. Así como uno ha rogado que no se vayan, si te tenían que ir, se fueron, tampoco se van a quedar si uno ruega o los llama. No se preocupen. Esa fuerza sobrenatural, por así decirlo, más fuerte que nosotros o divina, así como un día les dijo ya te tenías que ir, si tienen que venir acá van a venir también y nos van a acompañar. Así que sí. Gracias, Mari, gracias. Queda Eri y Fabi, ¿no? Sí, yo lo que podría decir es lo que más te duele, entenderlo, ¿no? Tratar de transmutarlo en luz y pensar de que es una lección que tienes que aprender. Ajá. Y si resistes más, se prolonga más ese sufrimiento. Bien. Entonces, fluir y dejarte No llevar resistir. y entender, ¿no? Entender por qué te pasa eso, por qué tienes esos sentimientos, por qué te duele y transformarlo, ¿no? Cambiar. Lindo, muy lindo, fluir, no resistir, transformar y cambiar. Muy lindo. La Gracias. alegría. También, encontrarse con la alegría, ¿no? Vamos. Gracias, gracias, gracias. ¿Vos, Fabi? No, a mí me pasó, después de lo mío, hace poquito me choqué con una vecina que le falleció el papá. Y yo vi que me esperó para contarme. Y estaba muy angustiada. El papá igual venía enfermo, ella ya sabía, era una persona grande, pero ella estaba con el tema de que no sabía si lo había cuidado bien, si él la había escuchado cuando estaba en la terapia. Entonces, lo que yo le dije es que se quedara tranquila, que su papá sí la escuchó, que su papá sabía que ella lo había cuidado. Pues ella me dice, yo por ahí si la llevaba a otro lado, le dije, no. Le digo, a donde vos lo hubieras llevado, esto hubiera pasado. Le digo, así que vos quedate tranquila, ¿querés llorarlo? Llóralo. Le digo, él va a aparecer en una canción, fíjate alguna señal. Entonces ella me dice, sí, dice, el otro día prendió la radio, creo que era un tango que le gustaba al papá. Le digo, bueno, ahí tenés una señal. Eso también es una Bueno, forma se fue un linda de poquito, sanar. se fue un poquito mejor y me la choqueará, no sé, 3, 4 días, era otra. Ya qué bueno. Me dice, vos no sabés lo bien que me vino lo que me dijiste, porque ahora no estoy con esa angustia, entonces por ahí pone algo o hace algo y dice, ah, acá papá. Digo, bueno, esa era la idea, que lo vivas desde otro lado. Muy Así que lindo, me muy lindo. agradeció lo que le había dicho y Claro que yo me sí. quedé feliz. Bien, sanar también, o sea, como otra herramienta más es que la sanación sea desde tomar contacto, vamos a decir esto, con el nuevo lenguaje que tiene de comunicación, que es la música, que son las plumas y todo eso que hemos visto, que es el nuevo formato. Ahora aprende un nuevo idioma porque se comunica. Hermoso, hermoso. Hermoso, chicos, termino de leer. Lo último, bueno, Vivi que había dicho que se sumó, bueno, Yoli dice hola May, hola a todos, el duelo es algo muy fuerte, saber que están en paz y que siempre están presentes es algo que va llenando el vacío, claro, claro que sí, y ayuda un montón, todas las herramientas y todos los consejos que dimos, es absolutamente poner en práctica sanador. Mabel dice hola familia, gracias por todas sus enseñanzas. Gracias familia, gracias Columna de Luz, gracias Mari, gracias Robert, gracias Mari, gracias Eri, gracias Fabi, gracias Nati, gracias Gre. Muy lindo programa, hermoso, me encanta cuando cuentan sus experiencias, se abren de corazón realmente con lo que ha sucedido. Me encantó esto, lo vuelvo a remarcar, de que cada uno contó sus duelos, han sido distintos, es bueno eso. Porque a veces uno no sabe por qué aún está dolido justamente con algo. Y es porque falta hacer el ciclo. Entonces háganlo con todo lo que hablamos, de la flexibilidad del amor, desde el entenderse, de fluir, desde comunicarse distinto, desde lo que tengan que hacer, háganlo con toda esta integración de herramientas. Así que muchas gracias a todos. Gracias a vos, Mike.